Bien, buenas noches, amados, amadas, bienvenidos, bienvenidas. Pensábamos que Chepito podía compartir esta noche la palabra, pero nos pidió que mejor él quería empezar mañana en la mañana. Entonces esa es la razón por la que él no está aquí. Con la ayuda y el favor de Dios, pues mañana a partir de las 9 de la mañana vamos a tener este tiempo especial de lo que Dios ha puesto en el corazón de su siervo para compartir con nosotros. Vamos a la epístola a Tito, donde hemos estado meditando en estos días. Tito en el capítulo 2 y verso 11.
Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y al estar el Señor permitiéndonos entender que es por su gracia que una persona común, pecadora, vendida al mal, vendida al pecado, solo por su gracia, es que puede ser transformada en un hombre, en una mujer, a la imagen y conforme a la semejanza del Señor. Como veíamos el lunes, Él ha venido y ha fijado su tabernáculo en medio de nosotros, Jesús Santísimo. Pero Él está lleno de gracia y de verdad. Nos ama tal y como nosotros somos. Pero eso no significa que Dios no ponga la verdad en nuestro corazón. Que no nos diga dónde está el centro del problema. No significa que no nos diga dónde está la situación que está corrompiendo nuestras vidas. Nos ama como somos, pero siempre está hablándonos la verdad. Y entonces, la gracia del Señor, como hemos visto, esa palabra charis, que es la influencia de Dios en el corazón del ser humano, que se evidencia en la vida. O sea, la gracia del Señor viene para tocar directamente nuestros corazones. Y cuando Él toca nuestras vidas, lo que hace es empezar a transformarnos paulatinamente. Por eso la insistencia del Señor, como también lo hemos visto en 2 de Corintios capítulo 6, a que nosotros no recibamos su gracia en vano. Así pues nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. O sea que la provisión del Señor para los seres humanos en su gracia es permanente, es permanente. Es una provisión, como lo hemos visto, que nos acercamos al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Entonces el Señor permanentemente está abriendo su corazón, está trayendo su vida misma, está trayendo su provisión para que nosotros podamos ser librados de nuestra vana manera de vivir. Para que nosotros no sigamos cerrando nuestro corazón a Él y abriéndole a las cosas que nos mantienen apartados de Él. Os exhortamos como colaboradores suyos a que no recibáis en vano la gracia del Señor. Permanentemente hay una provisión de la gracia de Dios para los seres humanos. O sea, permanentemente Dios quiere estar tocando nuestros corazones. Pero ¿por qué unas personas pueden estar avanzando en el camino del Señor y otras no? Porque hay personas tan preciosas en un momento dado y en otro momento están tan apagadas. ¿Por qué hay personas que estarían dispuestas en un momento dado aún a dar sus vidas por el Señor y en otro momento están como dudando, como retrocediendo, como escondiéndose, como jugueteando aún con cosas perversas? Sencillamente es porque ha dejado de recibir esa bendita provisión en Jesucristo.
esa gracia que es permanente. Nos acercamos al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Nos acercamos confiadamente. Como hemos visto los sacerdotes en el Antiguo Testamento, cuando entraban al lugar santísimo, ellos no lo podían hacer confiadamente. Ellos tenían gran temor, ellos tenían gran angustia, porque podían incluso morir allí. Entonces ahora que el Señor traspasó los cielos y se presentó no con sangre ajena, sino con su propia sangre, no en el lugar santísimo, sino delante del mismo trono de Dios, nosotros nos acercamos confiadamente. Podemos venir por la sangre de Jesús al lugar santísimo y allí hallamos gracia. Por eso, hermanos, nada, absolutamente nada justifica una vida de derrota, una vida de fracaso espiritual. Cuando esa derrota y ese fracaso viene, es porque yo estoy recibiendo en vano la gracia de Dios. Porque estoy cerrando mi corazón a eso que Dios quiere hacer. Porque la provisión está permanentemente dada. Porque el regalo de Dios, que es Jesucristo, está permanentemente provisto para los seres humanos. Es una gracia, la gracia más gloriosa y bendita. Pero esa gracia viene para que yo sea transformado, para que cada día haya más de Él en mí, para que cada día yo reciba más de su luz, reciba más de su carácter, para que se evidencie cada vez más y más que de verdad soy su hijo, soy su hija, que Él es mi Padre y que como Él es, yo estoy siendo formado a esa imagen. Yo estoy siendo conformado a la imagen gloriosa de Él. Por eso es la provisión permanente del Señor para cada una de nuestras vidas. Miremos 2 de Timoteo capítulo 2. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, 2 de Timoteo 2, verso 1 y 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La Nueva Versión dice, así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Como veíamos también en estos días en Isaías capítulo 40, cuando nosotros nos estamos preguntando, Señor, ¿por qué pareciera que mi camino está escondido de ti? ¿Por qué pareciera que no me estás escuchando, que no me estás atendiendo? Señor, ¿por qué? ¿Por qué no estás atento a mi clamor? ¿Por qué no estás atento a mis súplicas? ¿Por qué, Señor? Y uno pensaría que cuando llega a esa condición, entonces el Señor inmediatamente va a cambiar las circunstancias. Pero lo que el Señor ofrece es, no, hijo, las cosas puede ser que no vayan a cambiar ahora, pero lo que yo te prometo son nuevas fuerzas. Yo te voy a dar fuerzas nuevas. Yo voy a multiplicar las fuerzas a ti que las estás perdiendo. Yo te voy a dar fuerzas nuevas. Porque uno en ocasiones le dice, Señor, pero ¿hasta cuándo, Padre? ¿Hasta cuándo esta situación? ¿Hasta cuándo no me respondes? ¿Hasta cuándo esto no va a cambiar? Y uno pensaría que el Señor tendría que venir y decir, bueno, yo voy a cambiar, yo voy a responderte. Y el Señor dice, sí, claro, yo te estoy escuchando. Pero cuando tú piensas que tu camino, que tu situación está escondida para mí, que piensas que yo no te estoy escuchando, lo que yo te prometo son nuevas fuerzas. Yo te voy a dar nuevas fuerzas a ti que estás cansado y te voy a multiplicar las fuerzas a ti que no tienes ningunas, para que levantes alas como las águilas,
para que sigas en este camino y no te canses, no te fatigues. Pero eso es esforzarse en la gracia, fortalecernos en la gracia. Señor, la situación que estoy viviendo es una situación compleja, difícil, Señor. ¿Por qué no me la cambias? ¿Por qué no me la quitas? ¿Por qué ya no me respondes, Señor? Y a veces el Señor pareciera que nos deja al extremo y uno dice, Señor, por favor, haz algo. Y Él dice, claro, yo te voy a dar nuevas fuerzas. Porque el propósito todavía no se ha cumplido esa situación. Lo que yo quiero hacer a través de ese momento de dolor y de aflicción no se ha cumplido, pero vas a recibir nuevas fuerzas. Entonces hay esperanza. Y eso es fortalecernos en la gracia que es en Cristo Jesús. Cada vez que mi alma se desalienta, cada vez que mi alma se angustia, cada vez que mi alma parece perder la esperanza, el Señor dice, yo tengo para ti nuevas fuerzas. Y vas a levantar alas como las águilas. Águilas que van a tomar las corrientes del Espíritu y van a volar. Van a surcar los aires. Van a extender alas como águilas. Van a olfatear el viento de mi espíritu y van a estar en ese precioso reposo. Tú pues, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Que nuestra fortaleza provenga permanentemente de Cristo. No de mis habilidades, no de mis capacidades, no de lo que yo pueda o no pueda lograr. No. La gracia nos fortalece porque Cristo es la provisión permanente de esa gracia. Y la gracia viene es para transformar vidas. La gracia nos ha sido dada en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Es para transformar nuestros corazones. La gracia no tiene nada que ver con el pecado, no tiene nada que ver con que, bueno, hay tanta gracia, entonces yo puedo hacer lo que quiera. No. Romanos en el capítulo 6 lo dice. ¿Qué pues diremos? Verso 1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque ha habido una perversión de la gracia y han convertido la gracia en libertinaje. No, por gracia y por gracia y gracia. Pero quien está aprovechando la gracia no puede perseverar en el pecado, ¿se da cuenta? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abundó el pecado en una vida, en nuestras vidas, porque en tu vida y en mi vida ha sobreabundado el pecado. Donde abundó el pecado, en tu corazón y en el mío, sobreabundó la gracia. Ha sido mayor la gracia del Señor que nuestra condición de pecado. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y por eso es que nosotros podemos caminar junto al Señor. Porque la gracia ha sobreabundado. Por eso, siendo pecadores como hemos sido, estamos vivos. Y tenemos la hermosa esperanza de que cada día podamos estar más y más cerca del Señor. Como lo leímos en Tito, esperando la gloriosa, la bienaventurada esperanza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esperando esa manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces la gracia no puede ser ocasión para el pecado, y el apóstol lo deja claro. Que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Dice, no. Abundó el pecado, pero para que se hiciera evidente la gracia. Y por eso, entre más conscientes somos de nuestros pecados, más apreciaremos esa gracia eterna. Como dijo Jesús a esta mujer de la casa de Simón el fariseo, declaró allí. Dice que al que mucho ama, mucho se le perdona.
Entre más conciencia tiene una persona de cuán pecador es, de cuán infame es delante del Señor, entre más conciencia de eso, más brilla el perdón del Señor. Y entre más brilla el perdón, más amor fluye de Dios hacia ese corazón y por ende de ese corazón hacia Dios. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces, si una persona todavía no siente ese fluir de amor hacia el Señor, en el fondo puede sentir que es muy bueno o que es muy buena. Soy tan bueno, yo no mato, no robo, no le hago nada mal a nadie. Soy una señorita, soy virgen, no me he dejado tocar de hombres, tal cosa, ya tengo cierta edad. Soy buena. Un hombre puede decir lo mismo. ¿Cuándo una persona que se autojustifica puede apreciar el amor del Señor? Al que mucho se le perdona, mucho ama. Por eso abunda el pecado, para que sobreabunde la gracia. Siendo tan consciente de mi condición de pecador, yo puedo apreciar ese amor glorioso. Yo puedo apreciar esa dádiva eterna que Dios en Cristo Jesús me ha dado. Pero si siento que soy bueno, ¿qué era lo que le pasaba a los fariseos? Las personas que se sienten buenas están matriculadas en el fariseísmo de la época de nuestro Señor Jesucristo. No somos buenos. Bueno no es sino Dios. Y entre más conciencia de pecadores tenemos, más apreciamos esta gracia bendita. Más vamos a valorar esta gracia. Y por esa gracia, por valorar esa gracia, vamos a aborrecer el pecado. Todo lo que me aparte del Señor, todo lo que me aleje de Él, lo voy a aborrecer con todas las fuerzas de mi corazón. Todo lo que me distancia del Señor, digo, no, esto no quiero. Por eso ahí lo leímos en Tito, enseñándoles que renunciando a toda impiedad y a los deseos mundanos. Esa es nuestra parte. Yo no puedo seguir siendo una persona que consiente con el mal en su vida. No es que yo soy pecador, nací pecador. Él dice, es cierto, pero hay una provisión. Fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero es que yo soy muy débil. Él dice, claro, es que naciste débil precisamente para que sintieras una profunda necesidad de fortalecerte en la gracia que es en Cristo Jesús. Para eso naciste pecador. Para que esa condición te llevara a aborrecer permanentemente el pecado y buscaras esa provisión gloriosa de Jesucristo nuestro Señor. Si nosotros en este tiempo no apreciamos esta gracia eterna, si no apreciamos esta provisión eterna, nuestro corazón se va a ir endureciendo más y más. Porque la palabra del Señor es espada de dos filos. Si yo escucho la palabra, atiendo su consejo y me abro a ella, ella es espíritu y vida dentro de mí. Pero si yo escucho la palabra pesadamente, si yo escucho, bueno, sí, me parece bonito, me parece especial, escucho pesadamente. La misma palabra que a unos transforma, a otros endurece. La palabra nunca queda neutra. Y ese ha sido el problema de la iglesia del Señor. Porque ha habido abundancia de palabra. Dios ha traído palabra en la tierra. Ha usado hombres que traen mensajes de parte del Señor. Dios mismo ha hablado al corazón de las personas. Pero si yo frente a esa palabra no me abro y todo lo contrario me cierro, esa palabra endurece mi corazón. Por eso el clamor del Señor es: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Y qué día no nos habla el Señor? ¿Qué día hay que no estamos viendo su gloria? ¿Qué día hay que no se revele la gloria de Dios?
Amanece porque tiene que amanecer. Porque es simplemente una ley natural que se oscurece y se amanece. O amanece porque el Señor está imprimiéndole fuerza y está moviendo la tierra. Y una fuerza permanente que hace que la tierra gire y se mueva. Es gracia. Es una bondad del Señor. ¿Vas a trabajar porque sí? ¿Puedes pensar porque sí? ¿O hay provisión de Dios allí? O sea, que cuando dice ahí en el Evangelio de Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria, la vieron ellos, pero solo ellos. La gloria de Dios se hace evidente día tras día, momento tras momento. Es una gloria manifiesta del Señor, día tras día. La hemos visto nosotros cuando andábamos en nuestros delitos y pecados. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, la luz del Señor empezó a resplandecer. Fue su gloria. La gloria revelada en el monte Calvario para nuestro perdón. Es su gloria. La vemos día tras día. Es su perdón, es su provisión, es su sabiduría, es la presencia de su Espíritu Santo. Vemos la gloria del Señor poniéndole límite a las huestes de maldad que pueden oprimir las vidas. Si Dios no le pusiera límite a las huestes de maldad, nosotros terminaríamos todos en clínicas de reposo, oprimidos por espíritus, llenos de terror, llenos de miedo, llenos de pánico, de angustia, de depresión. Dios aún, cuando un ser humano mereciera ser entregado en manos de verdugos, de opresores que lo hicieran gritar día y noche sin descanso, el Señor le pone el límite. Es la gloria del perdón en Cristo Jesús crucificado. Solo que si yo menosprecio esta gloria, menosprecio esta gracia bendita, mi corazón se va endureciendo, mi corazón se va llenando de indiferencia. Y esa frialdad, esa indiferencia me llena de despotismo hacia el Señor. Y por eso escucho de lejos su palabra, no haya cabida en mi corazón. Por eso es tan grave, hermanos, que ustedes atiendan un consejo, escuchen un consejo del Señor y sepan que es del Señor y cierren su corazón a Él. Es muy grave, es extremadamente grave, porque eso va a endurecer el corazón. Y cuando una persona endurece el corazón hacia el Señor, Dios no tiene otra salida que empezar a tratar fuertemente esa vida. Como le dio el Señor a una damita aquí hace poco, una visión. Venía el Señor y se acercaba a las personas y tomaba su corazón. Y todos eran corazones de piedra, todos. Entonces, Él se acercaba y tomaba el corazón de las personas. Y entonces en algunos corazones Él con dulzura cerraba su mano. Y cuando la abría estaba ese corazón pulverizado. Y tomaba ese polvo y volvía y formaba un corazón con venas, con todo. Y empezaba ese corazón a palpitar y lo regresaba a esa vida. Pero en otros corazones el Señor tomaba, en la visión que le está dando, gráfico para enseñarnos cosas, toma el corazón de esa persona y lo pone en el piso. Y toma una maceta de esas con las que se derriban paredes en la construcción. Y empezaba él a golpear y a golpear y a golpear ese corazón hasta que se hacía polvo. Luego, con delicadeza volvía y reunía el polvo, sí, y empezaba a formar un nuevo corazón. Y esa fue la visión que le dio. Y es una manera gráfica de decir, el Señor quiere hacer su obra en cada vida. Todos somos corazones de piedra, todos. Pero si yo me rindo a su voz, si yo escucho y atiendo su voz, si yo me humillo ante su presencia y empiezo a decirle, Padre, no quiero consentir con esto en mi vida, en el camino de la humillación, de la rendición al Señor, de la obediencia,
empiezo a recibir la provisión del Señor. Mi corazón va siendo transformado. Pero si yo escucho su voz y endurezco mi corazón, el Señor tiene que tomar una maceta. Y lo hace. La Biblia está llena de casos de esos. No me diga que Jonás en el vientre del pez está diciendo, ve, estoy de vacaciones. No. Cuando usted lee la oración de Jonás, se da cuenta que él siente que se fue al infierno. Usted lee con detenimiento eso y él piensa que se fue al infierno. Y dice, tú me levantaste desde el mismo Seol. Tú me sacaste desde el infierno. El tratamiento que Dios le dio a Job, no me diga que fue que el Señor cogió su corazón, lo desmenuzó y se lo volvió a poner. El tratamiento que Dios le dio a Nabucodonosor, 7 años siendo una bestia. No me diga que fue que el Señor cogió el corazón, dice, Nabucodonosor, vamos a hacer algo. No, 7 años como una bestia, comiendo hierba, su pelo le creció, sus uñas. ¿Se dan cuenta? Estas personas que estuvieron oprimidas por demonios, el tratamiento no fue fácil. La mujer, 18 años encorvada, hasta hija de Satanás, hija de Abraham, que Satanás había oprimido por 18 años, no se le debería soltar de su ligadura, de su esclavitud. 18 años. O sea, el Señor tiene ese tipo de tratamientos. La mujer del flujo de sangre, 12 años. Que acuérdense que los romanos consideraban que cuando una persona tenía un padecimiento por 12 años y que no se sanaba por nada, la declaraban muerta en vida. Y esa persona ya no podía volver a recibir ningún tipo de ayuda, ningún tipo de auxilio, ni de su familia, ni de nadie. Porque ellos consideraban que era que ya no tenía cura. La declaraban muerta en vida. Entonces, cuando esa mujer va en las últimas al Señor y toca el borde de su manto, una mujer romana, porque la Biblia nos dieron claridad que registra son 2 mujeres diferentes, una romana, una judía, con el mismo padecimiento. Llegan allá con los restos de su vida. Es un tratamiento de aflicción. Pero ahí abrieron el pleno de su corazón. Entonces cada uno de nosotros elige el camino de la humillación, recibiendo la gracia y la provisión del Señor, o el camino del quebrantamiento. Cada uno elige. Tú puedes cerrar tu corazón al Señor y el Señor entonces empezar a golpearte con una maceta, tratando de desbaratar tu corazón endurecido. Y hay personas que finalmente en ese tratamiento terminan aborreciendo al Señor. Lo aborrecen. Si tú eres tan bueno, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? Y en eso se va a basar la doctrina luciferina de este final de tiempo, de la masonería y del nuevo orden mundial. ¿Se dan cuenta? Mire, el Dios Yahvé, cómo ha vuelto el mundo entero. Tragedias, desgracias y todo. En cambio, vea Lucifer cómo ha puesto todo en orden. Mire que ha traído paz, tranquilidad. Entonces, se va a acrecentar el odio hacia el Dios verdadero en medio de todos los juicios que Dios va a seguir desatando sobre la tierra. ¿Por qué llegar hasta un extremo de esos? ¿Por qué no rendirse al Señor y decir, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia? Ten piedad de mí, lávame, límpiame, purifícame con hisopo y seré limpio, Señor. Ten misericordia de mí, no me dejes despreciar esta bendita gracia, no me dejes tenerla en vano, porque la gracia tiene nombre. La gracia es una persona, Jesucristo es la evidencia plena de la gracia de Dios para los seres humanos. O sea que quien se cierra a la gracia, quien recibe la gracia de Dios en vano, está cerrando su corazón, es a Jesucristo mismo, es a Él mismo. Y la esperanza de que tiene un pecador de ser santo es Jesucristo. Y si se cierra a Jesucristo, ¿cuándo se dará eso?
Tú pues, hijo, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Es en Él. Todo está en Él. La vida está en Él, la luz está en Él, la sabiduría está en Él. En Él tenemos todo. Como el Señor lo declaró ahí en 1 Corintios capítulo 1. Verso 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie, ¿se da cuenta? Que esto no tiene que ver con méritos naturales, que esto no tiene que ver con una u otra persona, a fin de que nadie, ¿se da cuenta? Nadie. Y ese nadie nos involucra absolutamente a todos los seres humanos, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Todo es una obra de su gracia y de su amor. Pero yo no me puedo justificar en mi maldad, en mi debilidad, decir no, es que yo soy débil, soy frágil. Dicen no, al contrario, está la provisión, porque mire lo que sigue diciendo, mas por Él, o sea por Dios Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús. Él nos ha llevado a Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. O sea, la única gloria nuestra es el Señor. No podemos jactarnos que es que yo oro, que me levanto a tales horas y que oro desde la 1 de la mañana hasta las 7 de la mañana, que yo ayuno, que por eso soy así delgadito, delgadita, de ayunar y ayunar. No. Esto no es por eso. Es gracia. Es por Cristo, es porque Él, Dios Padre, nos ha llevado a Cristo. Y Dios Padre ha constituido a Jesús para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea, todo lo que una persona necesita para vivir conforme a la voluntad de Dios está en Cristo. Y por eso el llamado es a una relación vibrante y personal con Cristo, con Él directamente, con Cristo. Como dice también ahí atrás en el verso 9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. O sea, nosotros fuimos llamados a esa unidad con Jesucristo. Comunión, unión común, a esa unidad con Él. Pero nosotros podemos seguir justificando nuestra vida. No, que yo oro y oro y oro y nada pasa. Es que la oración, la verdadera oración es un encuentro con el Señor. Eso es orar. Jesús lo declaró en Mateo capítulo 6, verso 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. O sea que la oración no es otra cosa que encuentros de amor con el Señor. Si usted ora y ora, ora y nada pasa, es porque usted no está encontrando con Dios. Es porque eso no es oración. Porque la oración claramente está establecida ahí. Un encuentro con Dios Padre. Y el Padre me ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. El Padre, o sea que si yo me estoy encontrando con Dios Padre en oración, Él me está llevando a Cristo, a recibir más de Él,
más de su dulzura, más de su mansedumbre, más de su sabiduría, más de su vida. A eso se llama justificación. Me declara inocente por la ira de Dios desatada en Cristo crucificado. Me perdona mis pecados, pero además me da su propia vida. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Podemos disfrutar de Él. Entonces, ¿qué es para usted el orar? Repetir palabras, frases, presentar una lista de peticiones. ¿Qué es orar? ¿Se está encontrando de verdad con el Señor? Es que yo ya no sé qué más decirle al Señor. Yo he escuchado muchas veces eso. Es que yo no sé qué más decirle cuando oro. Es que no se trata de dar una lección. Se trata de disfrutar de una compañía. Y aunque no hayan palabras, aunque no haya peticiones, no haya nada, estoy disfrutando de estar junto a Él. Y ese deleite de su presencia se va a evidenciar en mi vida pública, o sea, en mi vida cotidiana. Porque mucha gente sale de orar y cualquier cosa y ¡pum!, le vuela la piedra. Estallan y gritan, que vio que usted me hizo perder la paz, que me perdió, me robó la paz. Oye, ¿cómo así? ¿Pero con quién estabas? ¿De quién estabas recibiendo provisión? ¿Con quién te encontraste? Que hagan silencio, que no entienden que yo estoy con Papito Dios. Por favor. Las madres pueden excusarse, decir, no, es que yo con mi niño tengo que estar corriendo, ¿cómo voy a orar? Pero si ella está disfrutando del Padre, de su presencia, no importa que tenga que atender al niño, no importa que tenga que estar corriendo detrás de él, detrás de ella, ¿no? Porque ella está en un disfrute de la presencia del Señor. ¿Por qué es tan difícil a la gente poder conectar su corazón con el Señor? Porque hay tantos esquemas, tantas cosas equivocadas. Porque podemos levantar las manos y estar pensando en tantas cosas. Porque podemos estar cantando una canción y mirando para un lado, para otro. ¿En qué se diferencia eso de cantar cualquier canción? Sencillamente en que esto es letra con mensajes cristianos. Es la única diferencia. Porque cuando una persona está en ese fluir de amor, de su corazón está saliendo un hermoso sentimiento de admiración, de respeto. Está arrobado ante el Señor. Es un fluir que brota del corazón. Y ese fluir nosotros sabemos qué es. Cuando tú abrazas a una persona, un niño, tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia. Cuando abrazas a esa persona, tú sientes un fluir de amor. Hay un fluir. Y como hay tanta moda de novios, entonces ellos entienden el mensaje, este fluir. Ay, sí, pastor, yo entiendo lo que es eso. Si yo lo puedo sentir por una persona, por un pecador, y yo puedo experimentar cosas tan lindas por otro pecador, mi pregunta es, ¿por qué eso lindo no lo experimento hacia el Señor? ¿Se dan cuenta? Hay algo que no está bien. Hay algo que no funciona adecuadamente. Porque si yo por un niño que en ocasiones me hace olvidar que soy hijo de Dios,
que en ocasiones me hace sentir que soy de otro lado, por el enojo que siento, y puedo sentir un fluir hermoso de amor. ¿Por qué si yo estoy percibiendo a Dios, por qué no hay un fluir de amor? No lo estoy percibiendo. Mi oración no es un encuentro con Él. Tenemos que revisar desde ahí, porque hablamos de intimidad y de intimidad, y puede ser que la intimidad sea solo un lenguaje, no una realidad de nuestras vidas. Usted debe mirar si de verdad tiene o no intimidad con Dios, porque en esa intimidad ahí es un fluir de amor. Usted lo percibe en su corazón, y la comparación usted tiene que entenderla. Usted tiene un fluir de amor cuando usted abraza a alguien que significa mucho para usted, y usted siente algo lindo hacia esa persona, y esa persona experimenta algo lindo hacia usted. Eso se llama un fluir. Aquí en lo natural, entre pecadores. ¿Lo experimentamos todos, sí o no? Eso es normal a todos. Aún los palos secos experimentan también eso. Por lo menos por una persona. Aunque sea por un perro. ¡Ay! Lindo, mi amor. ¡Ah! Fluir. Aunque sea por un perro. Por palo seco que sea. Por algo tiene que sentir. Aunque sea por el Once Caldas que ahora está de último. Un fluir. Ahora se supone orando. Está con el Dios sublime, con un ser glorioso y extraordinario, con un ser que va más allá de todo nuestro entendimiento, que va más allá de toda nuestra comprensión, más allá y más allá. Y va a decir que usted no siente nada. Se está engañando y usted no está orando. En nada se diferencia de las señoras que cuentan pepitas y las van pasando. En nada se diferencia. Si en la oración usted no está percibiendo la presencia del Señor y no hay un fluir, usted jamás podrá ser un adorador. Y jamás podrá experimentar la vida del Señor en público. Jamás. Usted revise. Porque es que la oración es un encuentro. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. O sea, encuéntrate con tu Padre, disfruta de ese amor eterno que tu Padre te manifiesta, disfruta de ese amor que Él te ha manifestado en Jesucristo. Por Él te ha sido dado, por el Señor, como sabiduría, justificación, santificación y redención. Por Él, por Dios Padre, Cristo nos ha sido dado. Entonces estamos disfrutando del Padre. Y al disfrutar del Padre, lo que Él va dándonos es más de su Hijo Santísimo. La vida que Él tiene para cada uno de sus hijos. Porque en el cielo hay hijos a la imagen del Hijo. Ese es el cielo. Un padre con muchos hijos a la imagen del Hijo. O sea, en el cielo la figura es que cada persona va a reflejar parte de la grandeza de Jesucristo. Solo una parte. Y la multitud de gente en el cielo unida refleja la plenitud de Cristo. A eso se refiere la Biblia como que Él es la plenitud de aquel, la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esa es la imagen del cielo. Un pueblo, multitudes, reflejando la vida del Hijo. Pero para estar allá, debemos empezar a reflejar esa vida aquí. Aquí.
en los roles que Dios nos ha permitido. Como padre, madre, esposo, esposa, hijo, hija, jefe, empleado, estudiante. Porque si esa vida no empieza a fluir y a evidenciarse aquí, ¿cómo va a estar allá? ¿Sí? ¿Sí es claro? ¿Será que nos estamos engañando? Pensando que sí, que estamos orando y que tenemos mucho tiempo de oración. Y estamos tan ausentes de Él, tan lejos. Donde esa presencia de Dios nos está instalando, donde el carácter de Cristo nos está arraigando con firmeza en nuestro corazón. Porque así es como el Señor habla en Efesios capítulo 3. A fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la altura, la longitud, la profundidad del amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Ese es el anhelo de Dios por su gracia, que todos seamos llenos de su plenitud, de su plenitud. Como dice el Evangelio de Juan, el capítulo 1, y de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. De su plenitud tomamos todos. ¿Qué le falta entonces a una persona que está tomando de su plenitud? Si yo estoy tomando de su plenitud, ¿qué me puede faltar? De su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿Estamos tomando de la plenitud? No, es que yo estoy muy joven. No, yo tan joven. Yo soy un adolescente. Vimos el domingo que Jesús como niño honró al Padre. Como adolescente honró al Padre. Como joven honró al Padre. Como hombre honró al Padre. Así que esa vida de Jesús es la que Dios provee para cada ser humano. No importa que sea niño, adolescente, joven o una persona adulta. Jesús en cada etapa de su vida estaba honrando al Padre. No que los niños, que como son niños. No, a los 12 años Jesús está honrando al Padre y dejando callados a los doctores de la ley. ¿O no? Como adolescente fue acusado de disolución, fue acusado de alguna cosa. Lo vimos el domingo en Marcos 6. Tan humano, pero al mismo tiempo tan perfecto y sublime, que cuando se manifestó en Nazaret, la gente no creía en él. Oye, pero si es el carpintero, es el hijo de José, de María, están sus hermanos aquí. O sea, lo vieron todo el tiempo. Tan humano. Esa vida es la que Dios tiene para nosotros. Entonces nada justifica, ¿se dan cuenta? Donde yo necesito, Él tiene infinitamente. ¿Qué tengo que hacer? Venir al trono de la gracia y hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Lo que yo jamás tendré, lo tiene Él en abundancia infinita. Por eso Él me ha sido dado por Dios sabiduría, justificación, santificación. Él me va santificando. Porque antes de que existiera el pecado, nosotros hemos ligado el pecado y la santidad. Pero Dios es santo, eternamente santo. O sea, antes de que el hombre existiera, era santo. Es santo y será santo. Antes de que el lucero se revelara en el cielo, Dios era santo. Antes de que los primeros seres fueran creados, Dios es eternamente santo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué relación tenía la santidad de Dios con el pecado? Si ni siquiera los seres habían sido creados. O sea que la santidad va mucho más allá y mucho más allá que simplemente no pecar. Antes de que el lucero se revelara, Dios era santo, ¿sí o no? Ahí empezó el mal.
Antes de que el hombre oyera la voz de Lucifer, ¿Dios era santo, sí o no? Entonces hay cosas que hay que ir más y más allá, porque hemos ligado la vida de pecado y pensamos que la santidad es no hacer pecado. No, porque el pecado no existía y Dios ya era santo. La santidad es la esencia de Dios, lo que Él es. Dios no tiene que esforzarse a ser bueno, ni a ser misericordioso, ni a ser perdonador. Dios no se esfuerza en nada de eso. Esa es su esencia, esa es su naturaleza. Y Dios nos quiere hacer partícipes de esa naturaleza por Jesucristo, Señor nuestro. Entonces vamos a seguirnos justificando nosotros. Es que nadie es perfecto. ¿Usted es perfecto? Sí, usted tampoco es perfecto. ¿Chepito es perfecto? No, él tampoco es perfecto. Entonces seguimos la senda de los imperfectos. No, somos seres imperfectos, llamados a la perfección, con una provisión eterna y gloriosa, con una provisión sublime que no podemos despreciar, que se llama Jesucristo. Una gracia que es una plenitud de la cual nosotros estamos siendo invitados a tomar permanentemente, a recibir de Él momento tras momento. Pero si te hace resistente a la gracia del Señor, si te hace resistente al Espíritu de gracia, ¿cómo va a haber transformación en tu vida? Si oyes la voz de Dios y cierras tu corazón a esa voz por justificar tus desaciertos, por justificar tus errores, si te cierras a esa voz, ¿cómo vas a ser transformado? Si cuando yo me abro a sus palabras, el Señor dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si Él me las ha hablado, yo debo escucharlas atentamente. No decir, pues sí, me parece muy bonito el mensaje y todo. Si yo endurezco el corazón frente a la voz del Señor, le impido a Dios que esa palabra que está hablando sea espíritu y sea vida. Si las palabras que le dijo el ángel a María, el ángel Gabriel, le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y ella dice: ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón. Él le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y ella, aunque no sabía, no entendía, dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, conforme a tu palabra. Fue lo que ella dijo. Y hay cosas que nosotros puede ser que no entendamos. Puede ser que este fin de semana escuchemos cosas que no entendemos. Pero si es la voluntad del Señor, nosotros en humildad y en humillación le decimos: aquí está la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. No quiero ser rebelde a tu palabra, no quiero cerrar mi corazón. El hecho de que no lo entienda, de que no sepa, no significa que me voy a cerrar a tu palabra. No, que se haga en mí según tu palabra. Y era la palabra que Dios había hablado y que la envió el Señor a través del ángel. No le habló Dios directamente a ella, Dios envió un mensajero. Y las palabras que Dios había hablado a través de ese mensajero se hicieron una realidad en ella. La vida del Señor empezó a ser formada, la vida del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir nosotros resistiendo la palabra del Señor, resistiendo al Espíritu de gracia. Vamos a seguir cerrando el corazón y justificando nuestra mediocre vida. Si con todo lo que hemos oído nosotros debiéramos ser un pueblo glorioso en esta ciudad y en esta nación, debiéramos ser un pueblo de testimonio,
pero nos hemos hecho resistentes a la gracia de Dios. Hemos recibido en vano la gracia de Dios. Hemos oído pesadamente las palabras que Dios nos ha hablado. Hemos cerrado el corazón a los ruegos y a las súplicas de Dios, a las advertencias también del Señor. Nos hemos hecho tardos para oír. Pero si en este tiempo, cansados de las derrotas espirituales, cansados de los sube y baja espirituales, de los fracasos espirituales, de las vidas mediocres espirituales, si cansados de eso venimos en la senda de la humillación y decimos: Señor, perdónanos, y aquí estamos rendidos, para que se haga en mí según tu palabra. No es en mi vecino, no es en mi padre, ni en mi madre, ni en mi esposo, ni en mi esposa. Es en mí, según tu palabra. Entonces el poder de Dios, que eso es la gracia, el poder de Dios tocando el corazón. Por eso gracia en el Nuevo Testamento es la palabra Haris con J. Influencia divina sobre el corazón que se evidencia en la vida. Si nos abrimos al Señor reconociendo nuestra condición, puede ser que yo diga: tú me llamaste a la santidad y no tengo la menor idea de lo que sea, Señor. Pero aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Abrió su corazón, y al abrir el corazón, el poder de Dios vino sobre ella para formar en ella la vida del Hijo de Dios. Y en ese sentido, María es una figura de la iglesia verdadera, la iglesia que se abre para que la vida del Señor venga sobre ella, para que se forme la vida del Señor y para que esa vida crezca y se evidencie con cada vez más claridad. Los meses fueron pasando y la vida era más evidente, la vida que se estaba formando en ella. Si tú has caminado con el Señor, la vida del Señor tiene que ser más evidente y más evidente y más evidente, no menos. Porque si tú estás retrocediendo, algo malo está en tu relación con Dios, algo muy malo está pasando. Te volviste un religioso o una religiosa, te volviste un hombre seco, una mujer seca. Dejó de haber ese fluir de amor hacia el Señor. Porque cuando hacemos tarjetas para Dios de corazón, Él las recibe. Eso no es un juego. Cuando a Dios le decimos: Señor, es que yo voy a hacer esto y voy a hacer aquello, Dios lo está escuchando. Por eso cuando a Dios hacemos promesas, no debemos tardar en cumplirlas. No, que yo voy a hacer esto, que en un momento lindo, idílico con el Señor, prometo muchas cosas. El Señor no me ha pedido que lo haga, pero mucha gente está seca porque prometió y no ha cumplido. Está seca, fría, y debe empezar por eso. Yo te prometí algo confiando en mi propia capacidad y me arrepiento. Pasaron los meses, los años, y se probó que eso que prometí no pude cumplirlo. Por eso me arrepiento, Señor, porque haberte hecho esa promesa, que lo hice, Señor, en un momento idílico de amor. Me sentía tan enamorada de ti, que por eso lo dije. Y ahora pasaron los años, no te pude cumplir y me siento apachurrado. Me siento como una uva pasa, seco. ¿Qué pasó? ¿Te pedí yo que hicieras esa promesa? ¿Te pedí yo que me dedicaras tu tiempo? Mi tiempo es para el Señor, de tales a tales horas. Mi tiempo es para Dios. No cumplí. Y entonces el Señor dice: yo te obligué a hacer esa promesa. Yo te obligué a hacer eso. Tú lo hiciste voluntariamente. Y nuestra relación es real. No estamos jugando. Nuestra relación es real. Si tú me dices algo, yo espero que tú seas coherente a tus palabras. Nuestra relación, hijo o hija, es real.
Si tú me dices algo, yo creo que tú vas a hacer eso. Es real. No estamos jugando. ¿A ti se te olvidó? Pasaron los días. Ya solamente hay una nostalgia de lo que fue el ayer. ¿Para qué me prometiste? Te obligué yo a hacerme esas promesas. ¿Cuántas veces oímos que no debemos hacer promesas? Lo hemos oído y oído y oído. Finalmente cerramos el corazón y en un momento idílico dijimos cosas. El Señor dice: yo estoy escuchándote. Pasaron los años, los meses. Eso no llegó y viene sequedad a la vida. Esforcémonos es en la gracia, porque el único que puede vivir una vida totalmente grata al Padre se llama Jesucristo. Y no vamos a prometer más allá de nada. No podemos. Aun si yo le digo: Señor, por el resto de mi vida te serviré, me encarto con Él. Dame la gracia de que este amor que yo siento por ti crezca, y que el deseo de estar en tu presencia cada día sea más y más intenso en mi vida. ¿Qué te voy a prometer yo? ¿Qué te voy a decir? Si soy un ser débil y frágil, si tú estás en los cielos, yo en la tierra, no te puedo decir nada. Lo único que te puedo pedir es que mi corazón se mantenga con un deseo persistente por estar contigo. Que yo te quiera buscar cada día, Señor. Es todo lo que yo puedo hacer. Dame la gracia de esforzarme en Cristo Jesús, de fortalecerme en la gracia que es en Cristo Jesús. No te puedo prometer nada. No puedo decir nada, Señor, nada. Me voy a cuidar de lo que te escribo, porque nuestra relación es real. Si yo le digo: te amaré por siempre, Señor, estoy confiando en mi capacidad. Yo más bien le escribiría: dame la gracia de amarte cada día más, con más fuerza, con mayor intensidad, porque nuestra relación es real. Si tú le haces una tarjeta, una notica al Señor, eso es real, porque es una relación de amor real. Pero voy a cuidar de no caer en un pecado de presunción, de pensar que por mí mismo puedo. No puedo, no puedo. Es real, es real. Es una relación real. Cuando tú le hablas, Él te escucha. Y cuando tú dices cosas, Él las escucha. Y cuando las escribes, Él las lee. Entonces, cuídate de que en momentos idílicos no digas cosas que no estás capacitado. Aunque la Biblia dice ahí, enseñándonos que renunciando a toda impiedad, Señor, si tú no me das esa gracia, no lo puedo hacer. Y cuando yo vivo así, entonces Él me redime de toda iniquidad para purificar un pueblo propio para sí, celoso de buenas obras. Un pueblo propio, un pueblo propio. Ese es el sueño de Dios, tener un pueblo propio. En toda la Biblia el Señor habla de ese pueblo. Pueblo único, pueblo de su exclusiva posesión. Ustedes son el pueblo de mi heredad.
son un pueblo exclusivo para mí. Ustedes son mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Ese es el sueño de Dios, tener un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un pueblo que no consienta con nada en su corazón distinto al Señor. ¿Es usted parte de ese pueblo? Un pueblo cuyo sueño es estar con Él, cerca de Él. Disfrutar más y más de su presencia día tras día. Refugiarse en Él día tras día. Venir a ampararse bajo sus alas día tras día. Se ha estado abriendo a la palabra. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Esa es la condición. Reconocer su total incapacidad, pero está rindiéndose a Él. No puedo hacerlo por mí mismo, pero tú que puedes, hazlo en mí. Padre, te damos gracias por tu gran misericordia, Señor. Gracias, omnipotente Dios, porque hoy nos convocas tú mismo, Señor. Y tu deseo es que día tras día estemos más y más admirados, más atraídos por ti. No nos dejes, Señor, oh Dios, cerrar nuestro corazón a lo que vas a hablarnos durante estos 4 días, Padre de gloria. No permitas que nuestro corazón se cierre, Dios omnipotente. No permitas que nosotros, Señor, escuchemos pesadamente, Padre. No hemos venido, Señor, desde diferentes lugares, Padre de gloria, con otra intención más que encontrarnos contigo. Permite que cada momento que vamos a vivir en estos 4 días los vivamos en tu presencia. Cada momento, Señor, donde hemos de cantar, que haya un fluir de amor, de adoración de nuestro corazón al tuyo. Cada palabra que vamos a escuchar, que haya cabida en nuestro corazón. No nos dejes ser rebeldes a tu gracia. No nos dejes oír pesadamente. Danos la gracia de oír atentamente lo que sale de tu boca, Padre de gloria. Permítenos, Dios Todopoderoso, que los momentos de oración, nuestro corazón de verdad se encuentre contigo, Padre de gloria. Dios eterno y maravilloso, ayúdanos a rendir nuestro corazón a ti y a volvernos a ti, Padre de gloria, para que en ese encuentro sublime y glorioso nosotros disfrutemos con toda intensidad tu presencia. Bendito Dios y Rey celestial, danos la gracia, Padre de gloria, de oírte atentamente, Señor. Te pedimos que nuestro corazón esté abierto a ti, abierto, sin temores, sin prevenciones, Padre de gloria. Si hemos abierto el corazón a otro hombre o a otra mujer, a un pecador igual que nosotros, cuánto más debiéramos hacerlo a ti, omnipotente y glorioso, Señor. Por eso en esta noche, Padre, que cada uno de nosotros aprecie esta gracia que se ha manifestado para nuestra salvación. Esta gracia que es Jesucristo, bendito Dios, que ha sido el regalo tuyo para cada uno de nosotros. Levántanos con tu gran poder y permite, Señor, que tus palabras hallen cabida en cada uno de nosotros. Dios eterno, Dios maravilloso, bendícenos, Señor, y guárdanos, eterno Salvador. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro.